Abandonada por sus propios hermanos, Rosalba fue expulsada de la herencia familiar sin piedad. Rosalba y su esposo fueron el refugio de sus hermanos cuando ellos no tenían nada. Les pagaron operaciones médicas, les dieron techo por meses, vendieron su propio carro para ayudarlos. Pero cuando su esposo murió y ella quedó viuda con 3 hijos pequeños, esos mismos hermanos llegaron a cobrar la herencia como si ella fuera una extraña. Le dieron un rancho destruido en medio de la nada y 5 gallinas que para ellos eran basura. «Con eso te arreglas», le dijeron sin una gota de vergüenza. Ni siquiera esperaron a que terminara el luto. 1 gallina por día. Eso era todo lo que los separaba de morir de hambre. Sus hijos le preguntaban con los estómagos vacíos qué iban a comer cuando se acabara la última. Y ella no tenía respuesta. Pero en el 5.º día, cuando solo quedaba 1 gallina y el futuro parecía completamente negro, algo pasó. Algo que nadie podía imaginar. Una decisión que Rosalba tomó en su momento más desesperado cambió todo. Absolutamente todo. Y sus hermanos jamás se lo esperaron. ¿Alguna vez sentiste la ingratitud de alguien que ayudaste en el pasado y que después te trató como si no valieras nada? Déjame tu comentario, dale clic al botón de like y vamos con la historia. El sol apenas se asomaba por las montañas de Durango cuando los 3 hermanos de Rosalba llegaron al pequeño departamento que ella había compartido con su difunto esposo. Venían con las manos llenas de papeles, con los ojos fríos, sin rastro de dolor por la muerte reciente de Joaquín. No tocaron la puerta, la abrieron de golpe como si entraran a su propia casa, como si Rosalba ya no tuviera derecho ni siquiera a la privacidad de su propio duelo. Ella estaba sentada en la mesa con sus 3 hijos, Sebastián de 9 años, Camila de 7 y el pequeño Diego de apenas 4, que todavía no entendía por qué su padre ya no regresaba del trabajo. «Ya llegamos por lo que nos toca», dijo Ernesto, el mayor de los hermanos, dejando caer los documentos sobre la mesa, tan cerca del plato de Diego, que el niño se sobresaltó. Su voz era seca, sin calidez, como si estuviera cobrando una deuda vieja. Rosalba levantó la mirada despacio. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar, las ojeras marcadas como moretones bajo la piel pálida. Apenas habían pasado 15 días desde que enterraron a Joaquín, su esposo, el hombre que había sostenido a esos mismos hermanos cuando ellos no tenían nada, cuando tocaban a su puerta pidiendo prestado para la renta, para la comida, para los medicamentos de su madre enferma. «¿De qué hablas, Ernesto?», preguntó Rosalba con la voz quebrada, sin fuerzas para sostener una pelea. Podía sentir cómo sus hijos se pegaban más a ella, cómo Camila le apretaba el brazo con sus manitas pequeñas. «Hablo de la herencia, Rosalba, del rancho de papá, de las tierras, de todo lo que nos dejó», respondió Ernesto, cruzándose de brazos. A su lado estaban Martín y Gloria, los otros 2 hermanos, asintiendo en silencio como si todo estuviera ya decidido, como si ella no tuviera voz ni voto en ese reparto. Rosalba sintió que el aire se le escapaba del pecho. «Joaquín y yo ayudamos a ustedes durante años. Cuando Gloria necesitaba dinero para la operación de su hijo, nosotros vendimos el carro. Cuando Martín perdió su casa, lo recibimos aquí 6 meses. Cuando mamá estaba enferma, Joaquín pagó todas las consultas porque ustedes no tenían un peso. ¿Ya lo olvidaron?». Su voz temblaba, no de rabia, sino de incredulidad. No podía creer que esas mismas personas a las que había visto llorar en su mesa, agradeciéndole entre lágrimas, ahora estuvieran ahí paradas como extraños cobrando una cuenta. «Eso fue antes, Rosalba. Ahora las cosas cambiaron», dijo Gloria, sin mirarla a los ojos, jugando nerviosa con el cierre de su bolsa. «Papá dejó 4 partes iguales para los 4 hermanos. Tú no eres de la familia». Esas palabras cayeron como piedras. Martín agregó rápido, como si quisiera terminar pronto con el asunto. «Decidimos que te toca el rancho viejo de la sierra, ese que está en medio de la nada, el que papá ni siquiera visitaba ya. Está casi cayéndose, pero es tuyo. Y te dejamos 5 gallinas que estaban por ahí. Con eso te arreglas». Rosalba los miró uno por uno. Buscó en sus rostros algún rastro de vergüenza, algún destello de humanidad, pero solo encontró prisa, incomodidad, deseo de irse pronto. «¿El rancho viejo?», repitió ella casi en un susurro. «Ese que está a 3 horas de aquí, donde no hay luz, ni agua corriente,
¿Ni vecinos cerca? Ernesto se encogió de hombros. Es lo que te toca, tómalo o déjalo. Sebastián, el hijo mayor de Rosalba, apretó los puños sobre la mesa. Su carita morena estaba roja de rabia contenida, pero no dijo nada porque su mamá le había enseñado a respetar a los adultos, aunque esos adultos no merecieran respeto. En menos de una semana, Rosalba y sus 3 hijos estaban parados frente al rancho. No era una exageración. El techo de lámina estaba oxidado y hundido en varias partes. Las paredes de adobe tenían grietas enormes por donde se colaba el viento. La puerta colgaba de una sola bisagra. Alrededor solo había campo seco, monte bajo, silencio absoluto. Ni una casa a la vista, ni un camino pavimentado, solo tierra rojiza, arbustos espinosos y el graznido lejano de un águila. Rosalba sintió que las piernas le temblaban, pero no se permitió llorar. No delante de sus hijos. Camila se aferró a su falda y Diego comenzó a sollozar bajito, asustado por la inmensidad del vacío que los rodeaba. ¿Aquí vamos a vivir, mamá?, preguntó Sebastián tratando de sonar valiente, pero su voz se quebró al final. Rosalba tragó saliva, respiró hondo y asintió. Sí, mi amor, aquí vamos a vivir. Entraron despacio, como si el rancho fuera a derrumbarse con sus pasos. El piso de tierra estaba cubierto de polvo y hojas secas. Había un fogón de piedra en una esquina, una mesa coja de madera carcomida y 2 catres viejos con colchones que olían a humedad. En el patio trasero, amarradas con un cordel flojo a un poste torcido, estaban las 5 gallinas, flacas, despeinadas, picoteando la tierra dura en busca de algo que comer. Rosalba las miró y sintió una risa amarga subiendo por su garganta. 5 gallinas, murmuró. Eso es lo que valemos para ellos. Esa noche, acostados los 4 en los catres unidos, cubiertos con las pocas cobijas que habían traído, Sebastián rompió el silencio. Mamá, ¿qué vamos a comer mañana? Rosalba cerró los ojos. Tenía en su bolsa apenas 50 pesos, una bolsa de frijoles y un poco de arroz. Nada más. Y en el rancho no había tienda, ni trabajo, ni forma de conseguir dinero. Vamos a comer de las gallinas, hijo, respondió con una calma que no sentía. Una por día. Voy a hacer un guiso y lo vamos a dividir entre todos. Nos va a alcanzar. Diego, medio dormido, preguntó con su vocecita dulce. ¿Y cuando se acaben las gallinas, qué vamos a hacer? Rosalba no tenía respuesta. Acarició la cabeza de su hijo menor y susurró. Dios proveerá, mi amor. Siempre provee. Al día siguiente, antes de que saliera el sol, Rosalba mató a la primera gallina. Lloró mientras lo hacía, no por la gallina, sino por lo que ese acto significaba. Estaban contando los días de vida que les quedaban. 5 gallinas, 5 días, y después, el vacío. Hirvió el agua en una olla vieja que encontró colgada en un clavo, desplumó al ave con manos temblorosas, la limpió, la cortó en pedazos pequeños, agregó los frijoles, un poco de sal, unas hierbas silvestres que encontró cerca del rancho. El olor del guiso llenó el espacio diminuto. Sus hijos se sentaron alrededor del fogón con los ojos brillantes de hambre. Rosalba sirvió porciones exactas, midiendo cada cucharada como si fuera oro. Comieron despacio, en silencio, saboreando cada bocado porque sabían que no habría más hasta el día siguiente. Así pasaron los días, uno tras otro, gallina tras gallina. El segundo día, Sebastián preguntó si podían guardar algo para después, pero Rosalba negó con la cabeza. Si no comemos hoy, no tendremos fuerzas mañana. El tercer día, Camila dejó la mitad de su porción en el plato, insistiendo en que no tenía hambre, aunque su estómago sonaba. Rosalba la obligó a comer, sabiendo que la niña quería ahorrar para su hermanito. El cuarto día, Diego ya no preguntaba cuándo vendría la comida, solo esperaba callado, con sus ojitos cafés fijos en la olla. Y llegó el quinto día. Rosalba se levantó con el corazón apretado. Quedaba una sola gallina, la última. Después de eso, no habría nada. 0. Salió al patio, tomó al ave entre sus manos y la miró a los ojos. «Perdóname», le dijo. La mató rápido, sin ceremonias. Preparó el guiso como los días anteriores, pero esta vez sus manos temblaban más. Sabía que ese era el final.
Cuando el agua comenzó a hervir y el olor se esparció, escuchó un ruido afuera. Pasos lentos, arrastrados. Se asomó por la puerta rota y lo vio. Un niño, delgado, sucio, con la ropa rasgada, caminando como si cada paso le costara la vida. El niño se detuvo frente al rancho, tambaleándose. Su rostro estaba pálido, los labios secos y agrietados. No dijo nada. Solo la miró con unos ojos enormes, oscuros, llenos de una súplica silenciosa. Rosalba sintió que el mundo se detenía. Miró hacia adentro, donde sus 3 hijos esperaban hambrientos el último guiso que les quedaba. Miró al niño y supo que si no lo ayudaba, moriría ahí mismo, frente a su puerta. «Entra», le dijo con voz firme. El niño entró despacio, arrastrando los pies descalzos sobre el piso de tierra. Dejaba huellas de polvo mezclado con sangre seca en los talones. Rosalba lo guió hacia la mesa y lo sentó en el único banquito que tenían. De cerca podía ver mejor su estado. Tenía arañazos en los brazos, las uñas rotas, el cabello enmarañado lleno de hojas secas y ramitas. Su camisa, que alguna vez debió ser blanca, estaba desgarrada por el costado. No tendría más de 12 años, calculó ella. La edad de Sebastián en unos años más. Eso le partió el corazón. «¿Cómo te llamas?», preguntó Rosalba con suavidad mientras humedecía un trapo limpio en el agua que guardaban en un balde. El niño la miró sin responder de inmediato. Tenía los ojos vidriosos, perdidos como si estuviera viendo algo muy lejano. Finalmente, con un hilo de voz, dijo: «Emilio». Rosalba asintió y comenzó a limpiarle las heridas del rostro. El niño se estremeció con cada toque, pero no se quejó. «¿Hace cuánto que no comes, Emilio?». El niño bajó la mirada. «No sé, 2 días creo, o 3. Ya perdí la cuenta». Sebastián, Camila y Diego observaban desde la entrada en silencio. Sebastián tenía el ceño fruncido, no de enojo sino de preocupación. Sabía lo que significaba ese niño sentado en su mesa. Significaba menos comida para ellos. Significaba que el último guiso tendría que dividirse en 5 en lugar de 4. Pero no dijo nada. Conocía a su madre. Sabía que ella jamás cerraría la puerta a alguien que sufría, aunque eso significara sufrir más ellos mismos. Rosalba se incorporó, caminó hacia el fogón y miró la olla donde burbujeaba el guiso. El vapor subía lento, cargado del aroma de la carne de gallina, los frijoles, las hierbas. Era un olor que había llenado ese rancho miserable durante 5 días consecutivos y ahora, en este 5.º día, tenía un sabor distinto. Sabía a despedida, sabía a última oportunidad. Tomó aire profundo, cerró los ojos un momento y susurró una oración rápida, casi inaudible. «Señor, que esto alcance, que sea suficiente, que tus hijos no pasen hambre esta noche». Luego abrió los ojos, tomó los 5 platos despotillados que tenían y comenzó a servir. Dividió el guiso con una precisión casi matemática. Cada porción era más pequeña de lo que había servido los días anteriores. Mucho más pequeña. Sebastián recibió su plato y miró el fondo apenas cubierto. Camila tragó saliva. Diego, que todavía no comprendía del todo la gravedad de la situación, sonrió al ver la comida. Rosalba sirvió el último plato, el de Emilio, y se lo puso enfrente con cuidado. El niño miró el contenido, luego a ella, y de pronto comenzó a llorar. No eran lágrimas silenciosas, era un llanto profundo, desgarrador, como si todas las penas acumuladas en esos días de soledad y hambre explotaran de golpe. «Gracias», logró decir entre sollozos. «Gracias, señora. No sabe lo que esto significa para mí». Rosalba se sentó junto a él, le puso una mano en el hombro y le dijo: «Come tranquilo, hijo. Aquí nadie te va a quitar nada. ¿Estás seguro?». Y así comieron los 5, en silencio al principio, cada uno saboreando cada bocado como si fuera un tesoro. El guiso estaba caliente, el caldo tenía un sabor suave, reconfortante. Los frijoles se deshacían en la boca. Los pedazos de carne, aunque pocos, estaban tiernos. Emilio comía despacio, cerrando los ojos con cada cucharada, como si quisiera grabar ese momento en su memoria para siempre. Cuando terminaron, Camila recogió los platos y los llevó al balde para lavarlos después. Emilio se recostó contra la pared, agotado,
y por primera vez en días pareció respirar con tranquilidad. «¿Dónde están tus papás, Emilio?», preguntó Rosalba mientras le traía un poco de agua. El niño se enderezó, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Tenemos una hacienda grande cerca de aquí. Bueno, no tan cerca. Está como a 2 horas en carro. Salí a caminar por el monte hace 3 días porque quería estar solo. Estaba enojado con ellos. Y me perdí. Caminé y caminé. Pero todo se veía igual. Ya no sabía hacia dónde ir». Rosalba sintió un nudo en la garganta. «Tus padres deben estar desesperados buscándote». Emilio asintió, ahora con culpa en el rostro. «Sí, seguro sí. Pero yo no sabía cómo regresar. Tenía miedo de seguir caminando y perderme más. Entonces vi este rancho desde lejos y pensé que aquí podrían ayudarme». Sebastián, que había estado escuchando todo, se acercó y se sentó junto a Emilio. «¿Por qué estabas enojado con tus papás?». Emilio bajó la mirada avergonzado. «Porque me regañaron, porque quería un caballo nuevo y me dijeron que no. Qué tonto fui. Ahora daría lo que fuera por verlos de nuevo». Diego, el pequeño, se subió al regazo de su madre y bostezó. El cansancio del día, del hambre constante, de la incertidumbre, comenzaba a vencerlo. Rosalba lo acunó contra su pecho, besándole la frente. «Descansa, mi amor», le susurró. Camila se acurrucó junto a ellos y Sebastián se quedó sentado en el suelo, con la espalda contra la pared. Emilio los miraba a todos con una mezcla de asombro y tristeza. «Ustedes no tienen casi nada, ¿verdad?», preguntó en voz baja. Rosalba lo miró directamente a los ojos y respondió con una honestidad devastadora. «No, Emilio, no tenemos nada. Ese guiso que comiste era nuestra última comida. Mañana no sé qué les voy a dar de comer a mis hijos». El silencio que siguió fue denso, pesado. Emilio abrió la boca para decir algo, pero las palabras no salieron. Se quedó mirando el techo roto del rancho, las paredes agrietadas, los catres viejos, y luego miró a Rosalba, a esa mujer que acababa de compartir su última porción de comida con un desconocido. «¿Por qué lo hizo?», preguntó con voz quebrada. «¿Por qué me dio de comer si era lo último que tenían?». Rosalba sonrió cansada, con una tristeza infinita en los ojos. «Porque Dios nunca nos abandona, hijo, y porque si yo cerraba la puerta, tú morías. Y eso no lo iba a permitir. Prefiero que mis hijos pasen hambre mañana a saber que dejé morir a un niño hoy». Emilio comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez eran lágrimas distintas. Eran lágrimas de gratitud, de admiración, de algo que no tenía nombre, pero que se sentía profundo en el pecho. Se limpió la cara con la manga rota de su camisa y dijo: «Mis papás tienen que conocerla. Tienen que saber lo que usted hizo por mí». Rosalba negó con la cabeza. «No es necesario, Emilio. Mañana en la mañana te voy a acompañar al camino principal. Desde ahí podrás orientarte mejor. Alguien te ayudará a llegar a tu casa». El niño asintió, pero había algo en su mirada, una determinación nueva, como si estuviera tomando una decisión en ese mismo instante. La noche cayó rápida sobre el rancho. Afuera, el viento soplaba entre los arbustos secos, haciendo sonar las láminas flojas del techo. Rosalba acomodó a sus 3 hijos en los catres, cubriéndolos con las cobijas raídas. Emilio se acostó en el suelo, sobre un zarape viejo que Sebastián le prestó. Antes de cerrar los ojos, el niño miró hacia donde estaba Rosalba, sentada junto al fogón apagado con la mirada perdida en la oscuridad. «Señora Rosalba», dijo en voz baja. Ella volteó. «¿Sí, Emilio?». El niño dudó un momento. Luego dijo con firmeza: «Usted me salvó la vida. Nunca lo voy a olvidar. Nunca». Rosalba no respondió. Solo asintió en silencio, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con desbordarse. Cuando todos estaban dormidos, ella salió al patio trasero. Miró el poste donde habían estado amarradas las 5 gallinas. Ahora estaba vacío. El cordel colgaba suelto, moviéndose con la brisa. Se arrodilló sobre la tierra fría y apretó las manos con fuerza. «Dios mío», susurró, «ya no sé qué hacer. Ya no tengo nada más que dar. Mis hijos van a despertar mañana con hambre y yo no tengo cómo alimentarlos. Ayúdame. Por favor, ayúdame». El viento respondió con un silbido largo entre los matorrales, y entonces, a lo lejos, como un murmullo casi imperceptible, Rosalba escuchó el sonido de un motor.
Un carro, acercándose. Se puso de pie, limpiándose las lágrimas, y miró hacia el camino de tierra que conducía al rancho. Dos luces amarillas perforaban la oscuridad, avanzando despacio como si el conductor buscara algo. El carro se detuvo a unos metros de distancia. Las puertas se abrieron, y de la camioneta descendieron un hombre y una mujer, elegantes, con ropa cara, pero con los rostros destrozados por el llanto. La mujer cayó de rodillas sobre la tierra, apenas tocó el suelo, sollozando con tal desesperación que Rosalba sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El hombre corrió hacia su esposa, la ayudó a levantarse, pero él tampoco podía contener el llanto. Se abrazaron ahí en medio de la oscuridad, temblando. Rosalba se acercó despacio, sin saber qué decir, sin entender qué hacía esa pareja en mitad de la nada, frente a su rancho miserable, llorando como si acabaran de perder lo más importante de sus vidas. ¿Están bien? ¿Necesitan ayuda?, preguntó con cautela. La mujer levantó el rostro. Tenía los ojos hinchados, el maquillaje corrido formando líneas negras sobre las mejillas. «Nuestro hijo», logró decir entre sollozos. «Perdimos a nuestro hijo. Hace 3 días que no sabemos nada de él. Hemos buscado por todas partes, hemos recorrido cada camino, cada pueblo. La policía está buscando, pero ya no hay esperanza. Ya no...» El hombre la interrumpió con la voz rota. «Pasamos por aquí porque es el último lugar que nos falta revisar antes de regresar a casa. Pero ya sé que no lo vamos a encontrar. Ya sé que lo perdimos para siempre». Rosalba sintió que el corazón se le apretaba. Miró hacia el rancho, donde Emilio dormía junto a sus hijos. «¿Cómo se llama su hijo?», preguntó despacio. La mujer se limpió las lágrimas con manos temblorosas. «Emilio. Se llama Emilio. Tiene 12 años. Salió a caminar por el monte hace 3 días y no regresó. Discutimos con él esa mañana. Le dijimos que no le íbamos a comprar lo que pedía. Y él se enojó. Salió furioso de la casa y ya no volvió». Rosalba sintió que las piernas le flaqueaban. «Esperen aquí», dijo con voz firme pero temblorosa. Caminó de regreso al rancho. Entró despacio para no despertar a nadie y se arrodilló junto a Emilio. Le tocó el hombro con suavidad. «Emilio, despierta, despierta, hijo». El niño abrió los ojos confundido, desorientado por el sueño. «¿Qué pasa?», murmuró. Rosalba sonrió, aunque las lágrimas ya corrían por su rostro. «Tus padres están aquí. Vinieron por ti». Emilio se sentó de golpe, con los ojos muy abiertos. «¿Mis papás? ¿De verdad?». Rosalba asintió. El niño se levantó de un salto, tropezando con el zarape, y corrió hacia la puerta. Salió al patio iluminado apenas por la luz de la camioneta y se detuvo. Ahí estaban. Su madre, su padre, de pie junto al vehículo, mirando hacia el rancho con una expresión de agonía. Cuando lo vieron, el mundo se detuvo. La mujer gritó, un grito desgarrador, lleno de incredulidad y alivio. «¡Emilio! ¡Emilio!», y corrió hacia él como si la vida se le fuera en ello. El niño echó a correr también, con los pies descalzos golpeando la tierra seca, y se estrelló contra el pecho de su madre. Ella lo envolvió en sus brazos, apretándolo con tanta fuerza que parecía querer fundirse con él. «Mi niño, mi niño, mi niño», repetía una y otra vez, besándole la cabeza, las mejillas, llorando sin control. El padre los alcanzó y los rodeó con sus brazos, formando un círculo cerrado de amor y desesperación. Los 3 lloraban, temblaban, se aferraban unos a otros como si el mundo fuera a separarnos de nuevo. Rosalba observaba desde la puerta del rancho, con las manos sobre el pecho, llorando también. Sebastián, Camila y Diego habían despertado con el escándalo y se asomaban curiosos, todavía adormilados. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó Camila frotándose los ojos. «Emilio encontró a sus papás, mi amor», respondió Rosalba, sin apartar la mirada de la escena. «Dios escuchó nuestras oraciones». Después de varios minutos, cuando el llanto se calmó un poco, la madre de Emilio se separó apenas para mirarlo bien. Le tocó el rostro, los brazos, revisándolo como si quisiera asegurarse de que era real, de que no era un sueño. «¿Estás bien? ¿Te lastimaron? ¿Dónde has estado?». Emilio negó con la cabeza, todavía sollozando. «Estoy bien, mamá. Estoy bien gracias a ella».
Señaló hacia Rosalba, que seguía parada en la entrada del rancho, iluminada apenas por la luz mortecina que salía del interior. El matrimonio volteó a verla. La madre de Emilio se limpió las lágrimas y caminó hacia ella con pasos rápidos. Rosalba retrocedió un poco, intimidada por la intensidad de la mirada de esa mujer. Pero entonces la mujer hizo algo inesperado. Se arrodilló frente a ella. «Gracias», dijo con voz quebrada. «Gracias por cuidar a mi hijo. Gracias por no dejarlo morir. No sé cómo pagarle lo que hizo». Rosalba la tomó de las manos y la ayudó a levantarse. «No tiene que pagarme nada, señora. Cualquier madre habría hecho lo mismo». El padre de Emilio se acercó también, con el niño todavía pegado a su costado. «¿Qué fue lo que hizo por él? Por favor, cuénteme». Rosalba miró a Emilio, quien asintió con la cabeza dándole permiso. Ella respiró hondo. «Llegó aquí hace unas horas. Estaba débil, hambriento, perdido. Le di de comer lo poco que teníamos y lo dejé descansar». La madre de Emilio frunció el ceño. «¿Lo poco que tenían?». Rosalba sonrió con tristeza. «Sí, era nuestra última comida. No tenemos más». Emilio se soltó de su padre y caminó hacia Rosalba. La miró a los ojos con una seriedad que no era propia de un niño de 12 años. «Mamá, papá, tienen que escucharme. Esta señora me dio de comer cuando era lo último que tenía para sus propios hijos. Mañana ellos no van a tener nada. Nada. Y aún así me compartieron su comida. Me trataron como si fuera de su familia. Me cuidaron». Su voz se quebró. «Ella me salvó la vida». La madre de Emilio miró alrededor. Vio el rancho destartalado, las paredes agrietadas, el techo hundido. Vio a los 3 niños asomados en la puerta, con ropita vieja y rostros delgados. Vio a Rosalba, con su vestido gastado, las manos callosas, los ojos cansados, y entendió la magnitud del sacrificio que esa mujer había hecho. «Dios mío», susurró llevándose una mano a la boca. «Usted nos dio a nuestro hijo de vuelta. ¿Cómo podemos agradecerle?». Emilio, antes de que su madre pudiera decir más, tomó las manos de sus padres y los miró con una intensidad feroz. «Quiero que ellos vengan con nosotros». El silencio que siguió fue absoluto. El viento dejó de soplar. Los grillos dejaron de cantar. Todo se detuvo. El padre de Emilio parpadeó confundido. «¿Qué dices, hijo?». Emilio apretó las manos de sus padres con más fuerza. «Quiero que la señora Rosalba y sus hijos vengan a vivir con nosotros a la hacienda. No pueden quedarse aquí. Van a morir de hambre. Por favor, papá. Por favor, mamá. Llévenlos con nosotros». La madre de Emilio miró a su esposo. El hombre miró a Rosalba. Rosalba negó con la cabeza rápidamente. No pueden hacer eso. Es demasiado. Nosotros no somos su responsabilidad». Pero Emilio no soltó las manos de sus padres. «Mamá, en esta casa encontré algo que nunca había sentido antes. Amor verdadero, amor de familia. Ellos me trataron como a un hermano, y yo quiero que sean parte de nuestra familia también. Por favor, se lo suplico». Las lágrimas volvieron a correr por el rostro de la madre de Emilio. Miró a su esposo y vio en sus ojos la misma decisión que estaba tomando forma en su propio corazón. El hombre asintió despacio, luego se acercó a Rosalba y le dijo con voz firme: «No es caridad, señora, es justicia. Usted nos devolvió lo más valioso que tenemos, y nosotros queremos honrar ese amor que le dio a nuestro hijo. Venga con nosotros, usted y sus hijos. Tenemos espacio de sobra, tenemos trabajo, tenemos comida, y más que nada, tenemos una deuda que jamás podremos pagar». Rosalba comenzó a temblar. Sebastián salió corriendo del rancho y se abrazó a su madre. «¿Es verdad, mamá? ¿Vamos a tener comida?». Camila y Diego también corrieron, aferrándose a las piernas de Rosalba. La mujer miró a sus hijos, luego al matrimonio, luego a Emilio. Y algo dentro de ella, algo que había estado roto desde que sus hermanos la abandonaron, comenzó a sanar. «¿De verdad quieren hacer esto?», preguntó con voz temblorosa. La madre de Emilio tomó sus manos. «Con todo mi corazón». Y en ese momento, bajo el cielo estrellado de Durango, mientras el viento volvía a soplar suave entre los arbustos, algo cambió para siempre. A la mañana siguiente, antes de que el sol se levantara completamente, Rosalba y sus hijos empacaron sus pertenencias. No fue difícil.
Toda su vida cabía en 2 bolsas viejas de tela, 3 mudas de ropa, un cepillo, las cobijas raídas, una foto descolorida de Joaquín. Eso era todo. Rosalba recorrió el rancho por última vez con la mirada. Las paredes agrietadas, el techo hundido, el fogón de piedra donde había preparado las 5 gallinas. Ese lugar que sus hermanos le habían dado como basura, ese lugar donde había tocado fondo, también era el lugar donde había conocido la misericordia, donde había visto cómo un acto de amor podía cambiar el destino. Sebastián cargaba una de las bolsas en el hombro. Camila llevaba a Diego de la mano. Los 3 miraban la camioneta brillante estacionada afuera con una mezcla de asombro y miedo. Nunca habían subido a un vehículo tan elegante. Emilio estaba parado junto a la puerta trasera, sonriendo, haciéndoles señas para que subieran. «Vengan, vengan. Les va a encantar la hacienda. Tiene caballos, tiene árboles enormes, tiene un río cerca. ¿Y la cocina? La cocina es del tamaño de este rancho entero». Diego abrió los ojos como platos. «¿De verdad?». Emilio asintió con entusiasmo. «¿De verdad?». La madre de Emilio, que había insistido en que la llamaran Lucía, ayudó a Rosalba a subir las bolsas a la cajuela. «¿Eso es todo?», preguntó tratando de disimular la sorpresa en su voz. Rosalba asintió sin vergüenza. «Eso es todo». Lucía cerró la cajuela despacio, tragando el nudo que se le formó en la garganta. No podía creer que una mujer y 3 niños vivieran con tan poco. No podía creer que esa mujer, con tan poco, hubiera compartido su última comida con un desconocido. Le puso una mano en el hombro a Rosalba. «Nunca voy a olvidar lo que hizo por mi hijo. Nunca». El viaje duró casi 2 horas. Rosalba y sus hijos iban en la parte trasera de la camioneta. Emilio sentado entre Sebastián y Camila, señalando por la ventana cada cosa que veía. «Miren, ese es el pueblo donde vamos por la despensa. Y allá ven esa montaña. Desde la hacienda se ve igual pero más grande». Sebastián escuchaba con atención, todavía sin poder creer que todo eso fuera real. Diego se había quedado dormido en el regazo de su madre, exhausto por la emoción. Rosalba miraba por la ventana, viendo cómo el paisaje cambiaba. La tierra seca y árida del rancho daba paso a campos más verdes, árboles más altos, sembradíos organizados. Cuando llegaron a la hacienda, Rosalba sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Era enorme. Un portón de hierro forjado se abría hacia un camino empedrado, bordeado de árboles frondosos. Al final del camino se alzaba una casa de 2 pisos, blanca, con techos de teja roja, ventanas grandes con marcos de madera tallada. Había jardines cuidados, fuentes de piedra, establos a un costado, y más allá, extensiones de tierra cultivada que parecían no tener fin. «Aquí es», dijo el padre de Emilio, que se llamaba Alberto, estacionando la camioneta frente a la entrada principal. «Bienvenidos a su nuevo hogar». Rosalba no se movió. No podía. Sentía que si bajaba del vehículo, si tocaba ese suelo, se despertaría y todo habría sido un sueño. Lucía abrió la puerta trasera y le tendió la mano. «Venga, Rosalba, entre. Esta es su casa ahora». Con piernas temblorosas, Rosalba bajó. Sus zapatos gastados tocaron las piedras del camino. Sebastián, Camila y Diego bajaron también, pegados a ella como siempre. Emilio saltó emocionado y corrió hacia la puerta. «Esperen a que vean el interior». La puerta principal se abrió y salió una mujer mayor, de cabello cano recogido en un moño, con un delantal limpio. Al ver a Emilio, su rostro se iluminó. «Niño Emilio, gracias a Dios que apareció». Emilio corrió a abrazarla. «Doña Carmen, mire, ellos me salvaron», señaló a Rosalba y sus hijos. La mujer miró al grupo con curiosidad, luego a Lucía esperando una explicación. Lucía sonrió con los ojos todavía húmedos. «Vamos a necesitar que prepares 4 habitaciones, Carmen. Tenemos nuevos miembros en la familia». Doña Carmen parpadeó confundida, pero no hizo preguntas. Asintió y entró rápido a la casa. Alberto guió a Rosalba y sus hijos hacia adentro. El vestíbulo era amplio, con pisos de mármol pulido, candelabros de hierro colgando del techo alto, muebles de madera oscura. Rosalba nunca había visto algo así. Se sentía fuera de lugar, sucia, pequeña. Sebastián se aferró a su mano. «Mamá, ¿de verdad vamos a vivir aquí?». Rosalba no tenía palabras, solo asintió.
Lucía los llevó por un pasillo largo hasta una serie de habitaciones en el segundo piso. Abrió la primera puerta y reveló un cuarto con 2 camas individuales, armarios de madera, una ventana grande que daba a los jardines. Las sábanas eran blancas, limpias, olían a lavanda. «Esta puede ser para Sebastián y Diego», dijo Lucía. Los niños entraron despacio, tocando todo con cuidado como si fuera a romperse. La siguiente habitación era para Camila. Tenía una cama con dosel, cortinas de encaje, un escritorio pequeño. La niña se quedó parada en la entrada sin atreverse a entrar. «¿Esto es para mí?», preguntó con voz temblorosa. Lucía sonrió. «Todo para ti, mi niña». La última habitación era para Rosalba. Era la más grande. Tenía una cama matrimonial con cabecera tallada, un tocador con espejo, un sillón junto a la ventana. Lucía entró con ella. «Sé que es mucho de golpe. Sé que debe sentirse abrumada. Pero por favor, permítanos hacer esto. No es caridad, Rosalba. Es gratitud. Y más que eso, es amor». Rosalba se sentó en la cama sintiendo la suavidad del colchón y comenzó a llorar. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio, de liberación, de algo que no sabía cómo nombrar. Lucía se sentó junto a ella y la abrazó. «Llore todo lo que necesite. Está a salvo ahora. Sus hijos están a salvo». Y Rosalba lloró. Lloró por los días de hambre, por las noches de miedo, por la traición de sus hermanos, por la muerte de Joaquín. Lloró por todo el dolor acumulado. Y también lloró de agradecimiento porque Dios había escuchado su oración en ese patio oscuro, porque había tomado sus 5 gallinas y las había convertido en algo más grande de lo que jamás imaginó. Esa noche, la familia completa cenó junta en el comedor grande. La mesa estaba llena de comida: pollo asado, arroz, frijoles refritos, tortillas calientes, ensalada, frutas frescas. Sebastián, Camila y Diego comieron despacio al principio, todavía sin creer que podían repetir las veces que quisieran. Emilio se sentó junto a Sebastián y le sirvió más arroz. «Come todo lo que quieras. Aquí nunca va a faltar comida». Alberto, sentado en la cabecera, observaba la escena con una sonrisa tranquila. Lucía tenía los ojos brillantes, feliz de ver su casa llena de vida, de risas, de niños. Después de la cena, cuando todos los niños estaban lavados y acostados, Rosalba salió al balcón de su habitación. Miró las estrellas, las mismas estrellas que había visto desde el rancho miserable, pero ahora las veía desde un lugar diferente, desde un lugar de esperanza. Escuchó pasos detrás de ella. Era Lucía. «¿No puede dormir?». Rosalba negó con la cabeza. «No puedo creer que todo esto sea real». Lucía se apoyó en la baranda junto a ella. «Es real, y se lo merece, usted y sus hijos». Hubo un silencio cómodo. Luego Lucía dijo: «Quiero que sepa algo. Alberto y yo hemos hablado. Queremos que usted maneje la administración de la casa. Doña Carmen necesita ayuda y usted tiene experiencia. Le pagaremos un sueldo justo. Y sus hijos tendrán educación, ropa, todo lo que necesiten». Rosalba la miró con los ojos muy abiertos. «¿Un trabajo?». Lucía asintió. «Un trabajo. Porque usted no es nuestra invitada, Rosalba. Es parte de esta familia, y en esta familia todos aportamos». Rosalba sintió que algo se rompía dentro de ella, algo pesado, oscuro, que había cargado desde que sus hermanos la expulsaron. «Gracias», susurró. «Gracias por darme mi dignidad de vuelta». Lucía le apretó la mano. «Usted nunca la perdió». 3 semanas después, la noticia llegó al pueblo donde vivían Ernesto, Martín y Gloria. Alguien les contó que su hermana Rosalba, la viuda que habían abandonado con 5 gallinas, ahora vivía en la hacienda más grande de la región, que sus hijos iban a la mejor escuela privada, que ella trabajaba como administradora ganando más de lo que ellos ganaban juntos. No lo creyeron al principio, pero cuando Ernesto decidió ir a verificar y vio con sus propios ojos la camioneta de Alberto estacionada frente a la hacienda, cuando vio a Sebastián montando un caballo en los establos, cuando vio a Rosalba bajar de la casa vestida con ropa nueva, limpia, sonriendo, se quedó paralizado en medio del camino, sintiendo cómo el mundo se le venía encima. Ernesto no se atrevió a tocar el portón de la hacienda. Se quedó ahí parado, con las manos sudorosas,
mirando a través de las rejas de hierro forjado como un mendigo contemplando un banquete. Vio a Camila jugando en el jardín con una muñeca nueva, riendo. Vio a Diego corriendo detrás de un perro grande y peludo. Vio a Sebastián salir de los establos montado en un caballo castaño, con la espalda recta, seguro, y entonces vio a Rosalba. Bajaba las escaleras de la casa principal con una carpeta bajo el brazo, el cabello recogido, un vestido sencillo pero limpio, de buena tela. Ya no tenía esa mirada apagada, ese peso en los hombros. Caminaba erguida, caminaba con dignidad. «Rosalba», la llamó con voz temblorosa desde el otro lado de la reja. Ella se detuvo en seco, giró despacio y lo vio. Por un momento, sus ojos se encontraron. Ernesto esperaba ver odio, rabia, ganas de venganza, pero lo que vio fue algo peor: indiferencia, como si estuviera mirando a un extraño. Rosalba caminó hacia el portón sin prisa. Se detuvo a 1 metro de distancia, del otro lado de las rejas. «¿Qué haces aquí, Ernesto?» Él tragó saliva. «Vine porque escuché cosas que no podía creer, y quería ver si eran ciertas». Rosalba inclinó la cabeza ligeramente. «¿Qué cosas?» Ernesto señaló alrededor con un gesto torpe. «Esto, todo esto. ¿Cómo es que estás aquí? ¿Cómo es que tus hijos...?» No pudo terminar la frase. Las palabras se le atoraron en la garganta. Rosalba lo miró a los ojos sin parpadear. «Cuando ustedes me abandonaron en ese rancho con 5 gallinas, pensaron que me estaban condenando a morir, ¿verdad?» Ernesto bajó la mirada, incapaz de sostenerle la mirada. «Pensaron que yo iba a rogarles, a suplicarles que me ayudaran, que iba a volver arrastrándome, humillada, derrotada». Su voz era tranquila, sin rencor, pero cada palabra caía como una piedra. Pero Dios tenía otros planes. «Rosalba, yo...» empezó Ernesto, pero ella levantó una mano. «No quiero escuchar disculpas, Ernesto. No las necesito. Ya no». Se dio la vuelta para irse. Ernesto se aferró a las rejas. «Espera, por favor. Solo quiero saber cómo pasó todo esto. ¿Quiénes son estas personas? ¿Por qué te ayudaron?» Rosalba se detuvo sin voltear. «Compartí mi última comida con un niño perdido. Eso fue todo, y ese niño resultó ser el hijo de esta familia. Ellos me trajeron aquí por gratitud. Me dieron trabajo, dignidad, un futuro para mis hijos». Ernesto sintió que las piernas le temblaban. «La última comida. ¿Te refieres a las gallinas?» Rosalba volteó a medias. «Sí, las 5 gallinas que ustedes me dieron como basura. Alimenté a mis hijos durante 4 días, y el 5.º día, cuando solo quedaba una, apareció ese niño muriendo de hambre, y compartí con él lo poco que nos quedaba». Hizo una pausa. «Ustedes me dieron basura esperando que muriera. Yo convertí esa basura en bendición». Ernesto se dejó caer de rodillas sobre el polvo del camino. «Perdóname, por favor, perdóname. Fui un maldito, un ingrato. Tú y Joaquín nos ayudaron cuando no teníamos nada y nosotros te pagamos con traición». Comenzó a llorar con sollozos secos, feos, desesperados. Rosalba lo observó desde arriba. No sentía satisfacción al verlo así. No sentía nada, solo cansancio. «Levántate, Ernesto. No te conviene que te vean así». Él se limpió la cara con la manga de la camisa y se puso de pie con dificultad. ¿Hay algo que pueda hacer para arreglar esto?» Rosalba negó con la cabeza. «No hay nada que arreglar. Yo ya seguí adelante. Tú deberías hacer lo mismo». Dio 2 pasos hacia la casa, luego se detuvo y añadió sin mirarlo: «Diles a Martín y a Gloria que no vengan. No quiero verlos. Ustedes tuvieron su oportunidad de ser familia y la desperdiciaron. Ahora yo tengo una nueva familia, una que sí sabe lo que significa amar». Ernesto la vio alejarse, subir las escaleras de la casa, desaparecer por la puerta principal. Se quedó ahí parado, aferrándose a las rejas como un prisionero, viendo cómo sus sobrinos jugaban felices en un lugar donde él nunca sería bienvenido. Finalmente se dio la vuelta y caminó de regreso al pueblo, arrastrando los pies, cargando el peso de su propia vergüenza. Esa noche, durante la cena, Emilio notó que Rosalba estaba callada, perdida en sus pensamientos. «¿Está bien, señora Rosalba?» Ella levantó la mirada y sonrió, aunque sus ojos estaban cansados. «Sí, mi niño. Estoy bien.
Solo pensaba en lo rápido que cambian las cosas. Lucía, que estaba sentada al otro extremo de la mesa, intercambió una mirada con Alberto. Habían visto a Ernesto desde la ventana. Habían visto la conversación, pero no dijeron nada. Sabían que Rosalba necesitaba procesar eso a su propio tiempo. Sebastián, que estaba comiendo un pedazo grande de pan, preguntó: «Mamá, ¿te arrepientes de haber compartido la última gallina con Emilio?». Toda la mesa se quedó en silencio. Rosalba miró a su hijo mayor, luego a Emilio, luego a sus otros 2 hijos. «Jamás», respondió con voz firme. «Jamás me arrepentiré de haber elegido el amor en lugar del miedo. Jamás me arrepentiré de haber confiado en que Dios proveería. Porque miren dónde estamos ahora. Miren todo lo que tenemos». Emilio se limpió una lágrima que rodaba por su mejilla. Incluso después de 3 semanas, todavía se emocionaba al recordar ese día. «Yo tampoco me arrepiento de haberme perdido», dijo con una sonrisa temblorosa, «porque si no me hubiera perdido nunca los habría encontrado». Alberto levantó su vaso de agua. «Entonces brindemos, por las bendiciones disfrazadas, por los caminos que parecen perdidos, pero que nos llevan exactamente a donde debemos estar». Todos levantaron sus vasos. Sebastián, Camila y Diego chocaron los suyos con entusiasmo, derramando un poco de agua sobre la mesa. Lucía se rió y les pasó una servilleta. Rosalba observó la escena con el corazón lleno. Esas risas, esa calidez, esa sensación de pertenencia. Eso era lo que había estado buscando sin saberlo. No solo un techo o comida, sino un hogar, una familia verdadera. Los meses pasaron. Rosalba se convirtió en una pieza fundamental de la hacienda. Organizaba las compras, supervisaba al personal, llevaba las cuentas con una precisión que impresionaba a Alberto. Lucía la consideraba no solo una empleada, sino una amiga, una hermana. Pasaban las tardes tomando café en el jardín, compartiendo historias, riendo. Los niños crecían fuertes y sanos. Sebastián descubrió que tenía talento para trabajar con los caballos. Camila aprendió a tocar el piano que había en la sala. Diego se hizo inseparable de Emilio, siguiéndolo a todas partes como una sombra feliz. Un día, 6 meses después de su llegada, llegó un sobre certificado a la hacienda. Era para Rosalba. Lo abrió con manos temblorosas y leyó el contenido. Era una carta de un abogado. Ernesto, Martín y Gloria querían devolverle su parte de la herencia. Querían darle las tierras, el dinero, todo lo que le habían quitado. Pedían una reunión para arreglar los papeles. Rosalba leyó la carta 2 veces. Luego la dobló despacio y la guardó en el sobre. Lucía, que estaba sentada junto a ella en el porche, preguntó: «¿Qué vas a hacer?». Rosalba miró hacia los jardines donde sus hijos jugaban. «Voy a rechazarlo», dijo con calma. «Ya no necesito nada de ellos. Tengo todo lo que importa aquí». Lucía sonrió. «¿Estás segura? Es tu derecho». Rosalba asintió. «Estoy segura. El dinero no me va a devolver a Joaquín. No va a borrar lo que me hicieron. Lo único que haría es atarme a ellos de nuevo. Y yo ya soy libre». Escribió una carta breve, educada, rechazando la oferta. No hubo reproches ni acusaciones, solo una línea simple: «Ya no necesito nada de ustedes. Les deseo lo mejor». La envió al día siguiente. Nunca supo qué pensaron sus hermanos al recibirla. Nunca volvió a saber de ellos. Y no le importó. Pasaron los años. Los niños crecieron en esa hacienda como si siempre hubiera sido su hogar. Sebastián se convirtió en un joven responsable que ayudaba a Alberto con la administración de las tierras. Camila ganó premios en concursos regionales de piano. Diego estudió veterinaria porque amaba a los animales con los que había crecido. Emilio se hizo médico, inspirado por el acto de compasión que le salvó la vida. Y Rosalba, la viuda que una vez fue abandonada con 5 gallinas y 3 hijos hambrientos, se convirtió en el corazón de esa familia. No por el dinero que ganaba ni por el trabajo que hacía, sino por el amor que daba, por la bondad que había sembrado en su momento más oscuro y que ahora florecía en cada rincón de esa casa. Una tarde, ya anciana, sentada en el mismo balcón donde había llorado su primera noche en la hacienda, Rosalba miró las estrellas. Lucía, también con el cabello blanco, se sentó junto a ella. «¿En qué piensas?», preguntó. Rosalba sonrió. «En las 5 gallinas, en cómo algo tan pequeño, tan insignificante para otros,
se convirtió en todo para nosotros. Lucía le tomó la mano. No fueron las gallinas, Rosalba. Fuiste tú, tu corazón, tu fe. Rosalba apretó su mano. Fue Dios, siempre fue Dios. Y mientras las estrellas brillaban sobre la hacienda, sobre esa familia que había nacido del acto más simple de amor, Rosalba supo que cada lágrima, cada día de hambre, cada momento de desesperación había valido la pena, porque la habían llevado exactamente a donde necesitaba estar, a casa. 5 gallinas que para otros eran basura se convirtieron en la llave que abrió un futuro completamente nuevo. Rosalba nos enseñó que cuando compartimos lo poco que tenemos con un corazón sincero, Dios multiplica nuestra bendición de formas que nunca imaginamos. La ingratitud de sus hermanos no la destruyó porque ella decidió no quedarse atrapada en el rencor. Eligió la compasión sobre la amargura, y esa elección lo cambió todo. Si hoy sientes que te han traicionado, que te quitaron lo que era tuyo, recuerda que Dios nunca te abandona. Tu historia todavía no termina. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir esta historia con las personas que amas. Dios te bendiga.